Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte. En este caso van a hablar ya específicamente del manejo anestésico para los pacientes con patología aórtica, en este caso estenosis aórtica. La doctora Jenny Cedrón es residente de segundo año de la subespecialidad de anestesia cardiovascular y terapia intensiva. Buenas tardes. Siguiendo en la continuación del tema de estenosis aórtica, en la actualidad incluyendo la ecografía transesofágica, los exámenes complementarios, los procesos y técnicas quirúrgicas nuevas, el manejo de las guías clínicas actualizadas y bueno, el manejo respectivo, ¿no? Todo eso ha permitido aumentar la expectativa de vida y a su vez aumentar las posibilidades de acceder a una cirugía de reemplazo valvular, además de también acceder a cirugías no cardíacas en mejores condiciones. El objetivo de la evaluación preoperatoria es registrar y evaluar las condiciones preexistentes relevantes e identificar a los pacientes con riesgo perioperatorio moderado a alto, permitiendo estratificarlos según el riesgo y, de ser posible, optimizar de forma preoperatoria específica según el estado de cada paciente. Entonces, entre los factores de riesgo de mortalidad y morbilidad perioperatoria, tenemos varios, ¿no? Entre ellos es la edad mayor de 60 años, el IMC mayor de 35 o menor de 20, el estado funcional reducido, la fragilidad, la hipertensión arterial o hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca, otras comorbilidades asociadas, ¿no? Según el paciente, arritmias, enfermedad vascular periférica, ateromas, ¿no? Diabetes que requieran insulina o no controlada, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica, anemia, cirugía cardíacas previas, ¿no? O que hayan tenido tratamiento con radioterapia mediastínica previa. Es por ello que el riesgo perioperatorio de los pacientes con estenosis aórtica va a depender también de los síntomas, de la gravedad y de las enfermedades cardiovasculares concomitantes. Bueno, dentro de los scores que se manejan, uno de ellos es la puntuación de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, que incluye 65 variables y calcula a corto plazo la mortalidad o operatoria, o sea, menos de 30 días del posoperatorio, el accidente cerebrovascular, que puede ser, es un episodio agudo, no de disfunción neurológica, focal o global y que dura más de 24 horas. Otra es la insuficiencia renal, que, bueno, lo cumple con los criterios con la CREA o la tasa de filtración glomerular. Tenemos la ventilación o reintubación prolongada, la reoperación por sangrado, la mortalidad o morbilidad compuestas, la estancia posoperatoria prolongada, la estancia posoperatoria corta, menor de 6 días, y la infección de la herida mediastínica external. Esa es la puntuación que se puede encontrar vía online. También utilizan el Euroscore 2, ¿no? Que va a calcular la mortalidad temprana u operatoria y esta puede ser empleado para predecir la aparición de complicaciones mayores, la estancia hospitalaria y también los costos tras la cirugía cardíaca, ¿no? Esta es una herramienta muy utilizada en las cirugías cardíacas acá y es de útil gestión, ¿no? Para sus recursos en cirugía cardíaca. Bueno, ya en cuanto a la evaluación preoperatoria, tenemos que tener en cuenta tres datos importantes, uno de ellos, o tres variables, uno de ellos es el historial médico, ¿no? Acá lo que más importa es la gravedad de la sintomatología de estos pacientes, ya que la progresión reciente o rápida de la gravedad de los síntomas, especialmente cuando hay una aparición de angina de grado 4, sugiere la posibilidad de que haya hay una disfunción ventricular perioperatoria y ahí cambia bastante la morbimortalidad. También tenemos en cuenta el tipo de medicación que tienen los pacientes, qué fármacos están consumiendo y también un dato importante, qué fármacos están interfiriendo con la coagulación, ¿no? Como la aspirina, el clopidogrel, los anticoagulantes.
Y bueno, también nos interesa mucho la parte del historial social, ¿no? Los antecedentes de consumo de alcohol, ¿no? Porque puede alterar a nivel de la función hepática y también el tabaquismo a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, para ello, dependiendo de la edad, del consumo y todo, también los antecedentes de obesidad, entre ellos, es muy importante para este tipo de cirugía cardíaca. En cuanto a la medicación, eh, bueno, en cuanto a los medicamentos que consumen estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que se debe mantener la medicación cardíaca crónica en general. En cuanto a los beta bloqueantes, a las estatinas, a los agonistas alfa, a los antagonistas de calcio, estos tienen una asociación menor de morbilidad posoperatoria. En cuanto a los pacientes que consumen yecas, se considera suspenderlo 24 horas antes. En pacientes que toman digoxina, se suspenden 48 horas antes, ¿no? Y bueno, en cuanto a la anticoagulación y la antiagregación, eso ya es según el protocolo. Bueno, también en cuanto a los exámenes complementarios, tenemos los análisis de sangre o de laboratorio acá. Los pacientes se les hace una pila de exámenes según por sistemas, ¿no? Es importante conocer todo el perfil de cada paciente, ya que esto puede ser afectado según el tiempo, ya que estos pacientes entran a bomba. ¿No? Y también es importante en ellos tener de base cómo están sus enzimas cardíacas, las troponinas, ¿no? Y esto también sirve para estratificar el riesgo anestesiológico preoperatorio. En cuanto a las imágenes, bueno, las pruebas cardíacas antes de una cirugía cardíaca generalmente incluyen el EKG, ¿no? Bueno, el EKG no es sensible ni es específico para la detención de la estenosis aórtica. Pero podemos sospechar a través del EKG, ¿no? Evidencia de hipertrofia ventricular, ya que está presente en la mayoría de los pacientes, en aproximadamente un 85%. Y además, ahí nosotros podemos evidenciar la inversión de la onda T, la depresión del segmento ST, que se vuelve cada vez más común en los pacientes que presentan hipertrofia de ventrículo progresiva, ¿no? Y esto nos puede indicar un signo de isquemia. Entre otras imágenes importantes que tenemos en el preoperatorio también está la ecografía transtorácica, ¿no? Que nos va a ayudar para ver la anatomía y evaluar la función como viene antes de que entre a sala. Y bueno, entre otros exámenes complementarios tenemos el cateterismo cardíaco, que puede ser el izquierdo o el derecho. El izquierdo para ver las coronarias y el derecho para medir las presiones, ¿no? De las cavidades cardíacas. Y bueno, y adicionales, bueno, algunos pacientes sí pueden ameritar una ecocardiografía transesofágica previo. Los pacientes vienen también con una placa de tórax, con su tomografía. Y bueno, ya dependiendo de según los criterios, es que amerita alguna resonancia o una gammagrafía. Bueno, el ecocardiograma, ¿no? Este es el gold estándar para el diagnóstico de la estenosis. Es una herramienta muy útil, además es muy importante, siempre y cuando el operador tenga experiencia y conozca el manejo y sepa la causa, ¿no? De la estenosis aórtica, que ya se ha mencionado antes, ¿no? Y también la gravedad, midiendo el flujo, el gradiente, ¿no? Y el área, ¿no? Que es muy importante acá. Bueno, el impacto del ventrículo izquierdo, como esta, y si hay otra valvulopatía asociada también. Entonces es una herramienta que nos va a aportar muchos datos y nosotros vamos a poder enfocarnos sobre todo en el gradiente de presión y en el área valvular, ¿no? Ya que el gradiente de presión, mientras más gradiente, es más grave, ¿no? Bueno, y en cuanto ya a la evaluación y preparación preanestésica, nosotros vamos a tener en cuenta en estos pacientes, como ya se ha mencionado en resumen, la tolerancia al ejercicio, la contractilidad miocárdica,
como la fracción de eyección, la gravedad y localización de la estenosis coronaria si es que hay, anomalías del movimiento de la pared ventricular que se pueden presentar ya en pacientes ya con una estenosis aórtica crítica o ya con con varios síntomas, presiones telediastólicas cardíacas, el gasto cardíaco y el área de la válvula y sus gradientes. Ya en cuanto a la premedicación, esto es antes de entrar a sala de operaciones. eh, la mayoría de los pacientes no requiere o bueno, no es común en la práctica, eh, pero se puede premedicar justo antes, ¿no? Antes de que entre a sala de operaciones con un midazolam endovenoso a dosis bajas. El midazolam sí es más cardioestable. Hay literaturas donde mencionan agentes de premedicación de acción más prolongada como el lorazepam, que generalmente se evitan. Ahora, en sala de operaciones, en la preinducción y la inducción acá, esto lo decimos como que ingresa el paciente y antes de que se duerma el paciente, vamos a monitorizarlo, ¿no? Entonces aquí nosotros monitorizamos con un EKG de 5 derivadas, que esta es clave obtener al menos 2 trazados continuos de diferentes derivaciones. ¿Para qué? Para poder maximizar la detección de isquemia, ¿no? En estos pacientes, ya que ellos tienen un alto riesgo de isquemia miocárdica, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las derivadas, sobre todo la B5, que es más sensible para detectar isquemia, y la D2, que se puede ahí observar mejor la onda P para poder ver el ritmo sinusal. Lo otro es la presión arterial invasiva. Nosotros la colocamos antes de dormir al paciente, ya que este otorga una medición continua de la presión arterial, ¿no? Además de poder interpretar la misma curva y el registro, ¿no? Que sumado a otras variables va a permitir una visión global hemodinámica del paciente. También tenemos la presión venosa central, que, bueno, esta normalmente ya la colocamos después de que el paciente ya esté dormido o inclusive pueden venir antes de entrar a sala de operaciones con el CBC y podemos medir la PVC, ¿no? Bueno, esta más que todo lo usamos luego en el monitoreo continuo, que eso nos ayuda también para la administración de drogas especiales. Y bueno, la ecografía transesofágica, que es clave, ¿no? Es un recurso muy importante para el monitoreo y para el diagnóstico antes de cirugía y luego saliendo de bomba, ¿no? Y bueno, y es de extrema utilidad también porque nos va a permitir ver la volemia, nos va a permitir ver la motilidad global y también segmentaria del ventrículo izquierdo, nos ayuda a ver el volumen sistólico, el gasto cardíaco y bueno, y presiones. Ahora también, aparte de ello, tenemos en cuenta que por ser ya un paciente con una patología cardíaca, como ya se ha visto, debemos tener preparados las drogas, ¿no? De emergencias, que entre ellos tenemos los inotropos, los vasoconstrictores, vasodilatadores, según el caso, y atropina antes de dormir al paciente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos hemodinámicos? Esto es clave, ya que nosotros debemos tener en cuenta primero el ritmo sinusal, ¿no? Tenemos que evitar la fibrilación auricular u otras taquicardias en estos pacientes, así como también tenemos que evitar la sincronía auriculoventricular. También tenemos que mantener la frecuencia cardíaca, no ni bradicardia ni taquicardia, aproximadamente se menciona entre 80 a 90 latidos por minuto, ya que si el paciente presenta taquicardia,
lo que va a pasar es que se va a reducir el tiempo diastólico de cada ciclo cardíaco y este tiempo diastólico acá es donde se nutre sobre todo al ventrículo izquierdo. Entonces, en una situación de taquicardia lo que vamos a tener es un ventrículo que con más frecuencia tiene más consumo de oxígeno, tiene menos tiempo en cada latido para poder nutrirse y para poder oxigenarse. Entonces, puede haber eventos isquémicos. Y si nosotros lo tenemos en bradicardia, estos pacientes, puede que reduzca aún más el flujo sanguíneo y se puede llevar a una reducción del gasto cardíaco, se acumula la sangre en el corazón, causando insuficiencia cardíaca. Lo otro también es mantener la poscarga en este paciente para poder evitar la hipotensión. También tenemos que evitar la simpatectomía. Nosotros que usamos drogas que generan simpatectomía, ¿no? Por el buen plano anestésico. Y también hay pacientes que pueden tener hipertensión arterial severa o persistente en manejarlos con vasodilatadores. Mantener la precarga también es otro objetivo, evitando la hipovolemia, porque si tengo hipovolemia, no voy a tener precarga, no me va a llegar la sangre a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, no tengo volumen sistólico y más la estenosis se puede llegar al paro, ¿no? Y bueno, lo último, mantener la contractilidad, ¿no? Tenemos que evitar fármacos que causen depresión miocárdica significativa. Luego también, bueno, es casi similar a lo anterior. Tenemos que mantener la precarga, como ya lo había mencionado, puesto que la situación de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo va a necesitar un aumento de la precarga para poder llenarse de forma adecuada, ¿no? Mantener el ritmo sinusal en estos pacientes, ya que si el paciente, en parte, en esta patología, la contracción auricular ayuda, ¿no? Ayuda al llenado del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa en pacientes con FA, ¿no? Puede precipitar el desarrollo de un deterioro clínico en estos pacientes, ¿no? Evitar la taquicardia, evitar la bradicardia, como ya lo hemos visto. Entonces, en estos pacientes, bueno, en anestesia debemos evitar fármacos que disminuyan la contractilidad cardíaca. Manejo, como ya mencioné, manejo intensivo de la hipotensión arterial. Acá, bueno, en los libros mencionan que es de elección la fenilefrina, ¿no? Pero acá tenemos a la noradrenalina. También, bueno, y si es que hay hipertensión arterial con vasodilatador, que puede ser el nitroprusiato, ¿no? Por eso también, pero no es tan frecuente. Por eso mismo también mencionan, ¿no? Evitar vasodilatadores tanto porque la hipotensión, aparte puede, si es que mantenemos al paciente hipotenso, esto compromete el flujo coronario del paciente, ¿no? Y bueno, lo otro es ya teniendo en cuenta los objetivos hemodinámicos. Entonces, en conclusión, ya que es clave mantener los parámetros ya mencionados, entender la fisiología, la fisiopatología y tratar estos objetivos, ¿no? Y para poder solucionarlos al momento de que nosotros empecemos a la inducción del paciente cuando ya lo vamos a dormir, ¿no? Además de tener a la mano las drogas que corrijan estas variables mencionadas para poder mantener hemodinámicamente estable al paciente. Ahora, la realidad es que ninguna anestesia es mejor que otra, ¿no? Ninguna es superior a otra. Lo que hay que hacer en estos pacientes en general es evitar en ellos la ansiedad, realizando una buena premedicación de ser posible, ¿no? Y si lo amerita, si es un paciente estable y y bueno, no está con una FEBI muy baja, ¿no? Y bueno, en la inducción, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es evitar las drogas o los fármacos cardiodepresores, ¿no? Sobre todo manejar de forma individualizada a cada paciente, ya que su estado depende y a veces no es el ideal, ¿no?
puede ser un paciente que se encuentre hipovolémico, que puede tener una estenosis muy crítica, ¿no? Con una fe, más una FEBI baja. Entonces hay una predisposición al que este paciente realice un paro cardiorrespiratorio. Bueno, acá tenemos los anestésicos, lo principal, ¿no? Nosotros para dar anestesia tenemos los tres componentes principales, los hipnóticos, los opioides y los relajantes musculares. Acá lo importante son los hipnóticos, ¿no? ¿Qué se menciona? El aletomidato que conlleva gran estabilidad hemodinámica y no afecta la contractilidad cardíaca. Sin embargo, en nuestro país no lo tenemos. También tenemos al Propofol, pero se considera un depresivo cardíaco, ¿no? Y además que baja la resistencia vascular sistémica. También tenemos la ketamina, que esta sí es muy útil en pacientes inestables, ya que este va a liberar catecolaminas. Y bueno, y dentro de los inhalatorios, bueno, el que tenemos y el más cardioestable es el sevoflurano, aparte de que no irrita la vía aérea. También tenemos a los opioides, ¿no? Que es de elección para el control de la nocicepción, ¿no? Y bueno, acá tenemos, mencionan al remifentanilo, que es muy útil porque tiene una vida media muy corta, y también tenemos al fentanilo. Y bueno, ya como resumen, se debe evitar las drogas cardiodepresoras en la inducción, ¿no? Eh, por ejemplo, según teóricamente, etomidato versus propofol se prefiere al etomidato, ¿no? Y se deben usar también agentes halogenados con precaución. Bueno, además asociado que es muy frecuente el uso de los vasoconstrictores, más que los vasodilatadores. Y bueno, en cuanto al manejo anestésico de estos pacientes con estenosis aórtica, no debe involucrar ningún medicamento que pueda tener efectos inotrópicos, ni taquicárdicos, ni vasodilatadores negativos. Eh, es- Se debe tratar de evitar estos medicamentos con el fin de que el paciente se mantenga estable y en ritmo sinusal. Y bueno, para agregar la anestesia regional, en cuanto a este tipo de técnica, el bloqueo simpático neuroaxial, ¿no? Que acá está la anestesia rígida y la anestesia epidural, algunos autores lo contraindican, más que todo, sobre todo en cirugía cardíaca, ya que la indicación para cirugía es más que todo una por el tipo de paciente, ¿no? Que son muy vulnerables hemodinámicamente y porque eh, tenemos la parte de que en cirugías cardíacas se maneja anticoagulantes. Entonces, al ser son unas técnicas neuroaxiales, implica mucho riesgo neurológico, ¿no? Y bueno, para agregar un poco dentro de lo que es la cirugía cardíaca, voy a hacer una pequeña reseña de la circulación extracorpórea. Esta es una situación en la que se provoca una parada cardíaca y acá se usa una bomba de circulación extracorpórea para realizar un bypass cardiopulmonar. Con esto se va a facilitar sobre todo en el campo quirúrgico para la cirugía, ¿no? Se bypassea al corazón y los pulmones, ¿no? Con una bomba de circulación extracorpórea, se coloca una cánula que va a recoger toda la sangre que llega al corazón desde el territorio venoso. Esta se procesa por un oxigenador, también se va a filtrar para que no pasen coágulos o burbujas de aire al organismo del paciente, y luego se vuelve a reintroducir ya la sangre oxigenada al territorio arterial, ¿no? Que normalmente está en la raíz aórtica y se va hacia todo el cuerpo. Con esto va a cumplir la función de mantener la sangre en movimiento. Además de conseguir esta situación, ¿no? De parada cardíaca, se realiza una solución de cardioplegía, que es una combinación de varias sustancias. eh,
que provoca la misma parada cardíaca y además una situación de protección miocárdica para el intraoperatorio, ¿no? Todo esto se realiza previamente con un paciente ya heparinizado. Le administramos heparina y para que pueda entrar a circulación extracorpórea, lo medimos a través de una muestra y que lo medimos por medio del tiempo de coagulación activado, que debe ser mayor de 480 segundos. Cuando está esto, ya canulan al paciente y entra a bypass para que puedan operar al paciente. Bueno, y por la misma solución de cardioplegía más el cebado de la bomba, se producirá también anemia por hemodilución. Entonces, de ahí es también una parte importante, ¿no? La optimización preoperatoria de estos pacientes. Y bueno, ya en el posoperatorio, para agregar, solo mencionarlo, ¿no? Que acá ya los pacientes, luego de la cirugía cardíaca, de acuerdo a cómo evolucionen, y de acuerdo a los criterios que son pocos pacientes que pueden ir despiertos o van dormidos, intubados a la UCI de cuidados intensivos posoperatorios, donde acá ya lo ve un intensivista, ¿no? Cardiólogo, eh, con el fin de poder manejarlos de forma específica, ¿no? Y también tienen los mismos objetivos que igual que en la parte anestésica, ¿no? Deben mantenerse vigente esos objetivos hemodinámicos, ¿no? Además de ello, el manejo adecuado del dolor. Gracias.